Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Aquí Pedro Ferriz Híjar. Ingeniero, ¿cómo le Pedro va? Ferriz Secón, hoy es jueves, ¿no? Hasta donde tengo Hasta entendido, donde sí. está el dato. Oye, Ya, la Ciudad de México es un caos, ¿eh? un caos total. Absoluto caos, y de verdad les invito, si están a punto de salir alguna diligencia, lo que sea, por favor, No salga. evítenlo. 10 marchas. Hay de Marchas, ya hubo transportistas en la catorrazos Ciudad de en Indios México. Verdes, ya Ya hay hubo helicópteros golpes. sobrevolando la zona, es un absoluto caos, absoluto. Y esto, pues se va a calentar más durante los próximos minutos, las próximas horas, porque pues esto está atorado. Está totalmente atorado. Los transportistas están pidiendo un aumento de 3 pesos en la tarifa, mismos que no se los autorizó el gobierno, y esto ha derivado pues en todo el proceso inflacionario, que es justamente de lo que quiero hablar el día de hoy. Negociado con Martí Batres, o Batres, o como se llame. Batres, el creador de la leche Betty, porque la leche con caja sabe mejor. ¿Te acuerdas de esta leche que daba Martí Batres para la asistencia a los mítings de López Obrador, que acabó siendo un fracaso estomacal para los niños que la tomaban porque traía excremento de vaca? Sí, sí. Esta leche. Sí. Pero bueno, el día de hoy, tema importante que hay que tocar es el tema de la economía. Justamente se platicaba, como todos los jueves de principio de mes, se platican los temas económicos en la conferencia mañanera, y llama profundamente la atención la enorme cantidad de datos que se vierten, que están francamente sacados fuera de contexto. Hoy se hablaba, por ejemplo, de la estabilidad del peso. Hay que hablar de la estabilidad del peso. Hay una estabilidad del peso, sin lugar a dudas. Si vemos los movimientos de fluctuación de la paridad peso-dólar de gobiernos anteriores, y vemos la que hasta este momento ha llevado al presidente López Obrador, pues sí vemos una estabilidad relativa, inclusive una apreciación del peso contra el dólar. Pero la pregunta es, ¿en dónde está esta estabilidad y en qué está fundamentada esta estabilidad? Después de haber pasado por un proceso pandémico, pero también por un proceso en donde cuando más alto estuvo el peso fue justamente cuando el petróleo se convirtió en un activo incómodo durante la pandemia, que hubo una reducción. Ahora vemos una estabilización del peso. Dos cosas son importantísimas. Primera, los excedentes petroleros. Somos una economía petrolizada. La paridad del peso dólar va mucho en el intercambio de las divisas. Y la otra, que es importantísima, son las remesas. No podemos dejar de un lado las remesas cuando tenemos remesas históricas. Eso hay que mencionarlo. Hay que hablar de que este año seguramente estarán entrando al país en el orden de 60,000 millones de pesos en remesas. Dólares. 60,000 millones de dólares en remesas, lo que hablaría de un número muy importante para el país, convirtiéndola esta en el principal ingreso de dólares norteamericanos en nuestro país, lo que es equivalente en cualquier actividad, pero lo que sería equivalente a una importación. Hay un intercambio de divisas que se hacen en los Estados Unidos principalmente, o en algunos otros países, pero principalmente estas vienen de los Estados Unidos. ¿En dónde viene la paridad? Pues en el intercambio de las divisas, en la compra y venta, que hemos visto que con la venta de los excedentes petroleros y con la entrada de las remesas se equiparan en un punto en donde el intercambio entre las dos monedas le da al peso esta estabilidad. No por ello quiere decir que México no pueda llegar a tener un problema económico mayor. No podemos basar los intereses de la economía nacional en el comportamiento del peso. Hay muchos otros factores, como el factor inflacionario. Les pongo un ejemplo. Se habla mucho de la inflación que están sufriendo otros países. Entonces, hablemos de la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay un proceso inflacionario mayor que el que tenemos en México. Pero en México se está metiendo un subsidio a las gasolinas, lo que ayuda en gran medida a que estas gasolinas no tengan un aumento. Sin embargo, la inflación mayor que tenemos en México, que no tenemos en los Estados Unidos, está en los alimentos. Entonces, vamos a regresar a la política de primero los pobres. ¿Qué creen que necesiten los pobres primero? ¿Comer o moverse en coche o en la gasolina? El impacto a la economía de los de abajo
es mucho mayor cuando tu proceso inflacionario está enfocado en los alimentos y no en los energéticos, como lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Esa es la gran diferencia y la tenemos que ver en términos de lo que está pasando económicamente en nuestro país. Ahora, de ahí nos vamos, por ejemplo, a la inversión extranjera directa. También se tocó el tema el día de hoy y hablaba el presidente que muchos especialistas hablan de que México se ha convertido en el lugar ideal para la inversión extranjera y que este año seguramente México tendrá números de inversión extranjera directa importantísimos para nuestro país. Incluso hablaba de una reunión que tuvo con el director de BlackRock Group, Larry Fink, en donde dice que este hombre le dijo que México se ha convertido en un paraíso para la inversión. Yo lo que primero tengo que poner en duda es, después de lo que le hizo el presidente a este grupo de inversión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que los dejó chiflando y aplaudiendo. Bueno, pero fue un negociote para Larry Fink. Sí, fue un gran negocio porque el gobierno tuvo que acabar pagándole a través de las multas y a través de muchos otros instrumentos para resarcir el daño económico que se le hizo con los contratos. Y asumen una deuda con Larry Fink hasta el 2029, en la que van a pagar $5,000 millones, más una tasa de 1% más LIBOR, que pues imagínense, sin haber hecho nada. Es un dineral sin haber hecho nada. Pero esto no hace a México un paraíso conveniente para las inversiones extranjeras. Entonces, lo que más busca un inversionista extranjero en un país es tener una estabilidad en donde poner las inversiones. Y México ahorita no está presentando esa estabilidad ante lo que podría ser el plumazo de un presidente. Digo, nada más hay que ver la afectación que le acaba de hacer el presidente a la industria de la nicotina, no precisamente a la industria del tabaco, pero sí de manera indirecta, ¿no? Entonces, entre muchas otras cosas más, en términos energéticos, en términos de infraestructura, que han dañado la imagen de la inversión de México en el exterior. Entonces, ¿cuál es el panorama que podamos llegar a tener económicamente en nuestro país ante lo que seguramente, y ya se está vaticinando, será una recesión mundial en un país que simplemente no acepta la realidad de lo que está viviendo? Tomar como referente la Bolsa Mexicana de Valores, tomar como referente algunos otros indicadores, dan mucha más libertad de poder ejercer una opinión de lo que en realidad está aconteciendo. Si vemos la Bolsa Mexicana de Valores en comparación con algunas otras bolsas, como la de Estados Unidos o el CAC 40, el Nasdaq en específico, vamos a ver que el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores es muy inferior a la recuperación que están teniendo algunas otras bolsas del mundo. Ahora, también hay que ver que una cosa es devaluación del peso y otra depreciación del peso. Y yo le pregunto a mi querido público, ¿cuánto podíamos comprar con 100 pesos hace 3 años? ¿Y cuánto podemos comprar en la economía local? ¿Y cuánto podemos comprar con 100 pesos hoy? Eso mismo hoy que te habla directamente del poder adquisitivo que puede tener una persona, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué dijeron hoy sobre el poder adquisitivo? Que el poder adquisitivo en nuestro país ha aumentado desde que llegó Andrés Manuel López Obrador un 60%. No. Y entonces, cuando yo tengo otros datos. Exacto, entonces cuando ves esos datos en donde te dice el gobierno que ha aumentado un 60% el poder adquisitivo, pues yo lo único que tengo que hacer es voltear con ustedes, el auditorio, y preguntarles si ustedes pueden comprar 60% más con un billete de 100 pesos. No, es una grosería. Es una grosería. El dato es un insulto. Es un insulto a la sensatez. A la razón. Porque asistiría a eso. Yo tengo un billete de 100 pesos y me compro N cantidad de chicles. Si tengo ese mismo billete de 100 pesos y puedo comprar 60% más chicles, entonces hay una capacidad huevo, adquisitiva. Carne de pollo, frijol, tortilla, limón, arroz, elementos elementales. Y ya ni te hablo de la inflación subyacente, ¿eh? No, que todavía es lo que viene, ¿no? Entonces creo que hay muchos temas que tenemos que hablar, principalmente en términos económicos, de lo que podría pasar en nuestro país. No hay que ser gran economista para verlo. No. Hay que ver que el país ahorita está metido en un problema en donde el gobierno lo primero que no tiene es aceptación de la realidad económica. No. Y es preocupante. No, vamos a ver esto a fin de año, ¿eh? Acuérdate, no, claro que lo vamos a ver a fin de año. Miren, un ejemplo encarnado de la crisis,
Pues es lo que está viviendo hoy la Ciudad de México. El bloqueo de transportistas es por una razón estrictamente económica, en la que dicen, bueno, hay una economía de ficción con el tema de las gasolinas, pero yo necesito una tarifa mayor, y entonces dicen las autoridades, pues si te estoy subsidiando la gasolina, ¿cuál tarifa necesitas? Claro. Ahí hay un conflicto que está derivando en que la ciudad está hecha un caos. Ahorita hay un infarto en la capital de la República Mexicana. Pero ahí viene justamente el problema de la inflación subyacente, la inflación en algunos otros sectores que no está tomando en consideración el gobierno. No. Hablan en la Presidencia de la República de la necesidad de la autosustentación alimentaria, que no tenemos en México. No la tenemos porque no tenemos esa capacidad todavía de autosustentarnos alimentariamente, y esto casi genera una inflación. 20% de la población mexicana hoy está en pobreza extrema, y eso justamente quiere decir que no saben si hoy van a poder comer. Así de sencillo. Gracias, querido Pedro. Gracias a ustedes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.